¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta a las 8:10 de la tarde. Estamos con Juan María González Anleo. Juan María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bueno, pues Juan María es uno de los que han escrito el dossier sobre la juventud del que les hablaba al principio de la tarde. Un dossier cuyo título es Jóvenes Españoles 1984-2017, entre dos siglos. Podríamos concluir, Juan María, que se trata, este 1984-2017, son los millennials, básicamente, ¿no? Sí, básicamente, desde el primer, sí, es el periodo precisamente de los millennials y desde el primer estudio de la Fundación SM, que es en 1984, el primero que se hace realmente en España sobre juventud, hasta el último, que es el 2017, que salió el año pasado. Es de 2017, ¿no? Sí, El último sí. dossier sobre la juventud, que es el del que vamos a hablar. Sí. ¿Cuáles han sido así, a grandes rasgos, Juan María? ¿Cuáles son las principales conclusiones? Si tuvieras que elaborar un breve resumen, una breve sinopsis para explicárselo a los espectadores de la redacción abierta, ¿qué conclusiones sacamos sobre la juventud española? Lo más importante, lo más interesante. Lo más Que importante. también suele ser, te doy un truco desde el punto de vista periodístico, que suele ser también lo más controvertido, lo más chocante, lo que más le llama la atención a la gente. Vale. Vamos a ver, básicamente podemos ver que se siguen unas líneas generales desde 1984. Se piensa, nos centramos muchas veces en el maquillaje, en lo superficial, y decimos, ¡buah! La juventud ha cambiado muchísimo, la juventud tiene giros, tiene cambios drásticos de 180 grados. Realmente, una de las cosas que hemos podido observar es que en las corrientes subterráneas son mucho más estables de lo que podríamos pensar. Es decir, una despolitización que ya llega a unos términos que son asfixiantes, en mi opinión, una estrategia de meterse dentro de un parapeto y protegerse contra una sociedad que les abandona. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? Es decir, su familia, sus amigos y frente a lo que se han llamado los pactos fordistas, que básicamente es que la sociedad ha abandonado a los jóvenes no es nuestro estudio, pero es un estudio que ha salido hace un año de Cáritas Europa, en el que estudia 17 países. Básicamente la conclusión a la que se llegaba es que Europa, Europa estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Grecia, ha dado la espalda a los jóvenes. Los jóvenes, en ese sentido, lo que hacen es parapetarse frente a una sociedad que ven enemiga, o incluso, bueno, que evidentemente que ven que no les ayuda, que ven incluso enemiga, con sueldos precarios, con condiciones de vida precarias, gracias a la familia. Entonces se parapetan dentro de su familia, dentro de su grupo de amigos, y el resto simplemente se desentienden. Pero se desentiende, claro, porque ha habido un proceso de ruptura de lo que se han llamado los pactos fordistas. Un pacto que consistía, permíteme que te lo cuente, que consistía, era muy simple. Nosotros... Te voy a poner que se te está cayendo esto. Vale, si tú te esfuerzas, joven, sí. si tú luchas, si tú te comprometes, nosotros al mismo tiempo nos comprometemos en que tengas una familia, en que tengas un sueldo digno, en que tengas un futuro. Si tú cumples, nosotros vamos a cumplir. Exactamente. La sociedad rompe con eso. Eso es lo que dice Cáritas Europa, pero vamos, se lleva diciendo desde los años 90, y los jóvenes rompen, es decir, al final, y lo que hacen es parapetarse, y esto lleva consecuencias muy... A ver, claro, esto es una perspectiva, pero en mi opinión terribles, porque la familia les protege. La familia, de hecho, se le ha llamado muchas veces el superministerio de bienestar. Es decir, si la familia ahora mismo, lo que tendría que ser, he estado escuchando la conversación de antes, lo que tendría que ser por lo menos parte de responsabilidad del Estado, que es proteger a sus jóvenes, darles un futuro, o por lo menos garantizarles en algún aspecto mínimo un futuro, también de los ancianos, cuidar de los ancianos, etcétera, etcétera, todo eso lo ha estado haciendo la familia, y además lo ha estado haciendo sin coches oficiales, sin grandes sueldos. Es decir, ahí ha estado la familia protegiendo a sus jóvenes y está. Entonces, haciendo eso, la familia lo que ha conseguido ha sido, y esta es la parte negativa, crear una burbuja rosa que lo que hace es que los jóvenes muchas veces no vean el mundo en el que están, y para empezar el mundo inmediato, que es los problemas graves de España, etcétera, etcétera. Para empezar, sus propios problemas, ¿vale? Sus propios problemas. Es decir, ni siquiera los ven. Se crea una burbuja rosa, una sobreprotección. Vamos a ver, Juan María nos ha seleccionado algunos de los gráficos que a su juicio son más reveladores de este dossier sobre la juventud, y me gustaría que empezáramos a verlos. Y si te parece, Juan María, los comentamos. Este primero tiene que ver con
Este primero tiene que ver con lo que te estaba comentando, es decir, la familia y el trabajo, los amigos y conocidos se convierten en su eje central, ¿de acuerdo? Luego viene ganar dinero, llevar una vida, estudios, formación y competencia profesional desde los últimos 20 años prácticamente no gana terreno, porque básicamente saben que por mucho que estudien y por mucho que se formen, pues prácticamente lo único que van a conseguir va a ser servir café en alguna empresa o por un sueldo miserable, ¿de acuerdo? Y al final de todo, si te das cuenta, hay un salto mortal que distancia lo que es su vida cercana a la política y a la religión, que es lo que menos les interesa, especialmente la religión, que lleva unos 20 años estando en ese puesto. Política y religión es lo que menos interesa a nuestros jóvenes. Sí. Lo que más, la salud. Esto siempre circunscrito a España. Estos Sí, son datos, datos de en jóvenes España, sí. españoles. Pero vamos a ver, no te creas que tampoco distan tanto de los datos en el resto de Europa, ¿eh? Quiero decir, y tampoco del resto de la sociedad en Europa. Tiempo libre y ocio, amigos. Qué interesante. Esto es una macroencuesta hecha en nuestro país Sí. en el año 2017. Sí, exactamente. Finales del 16, principios del 17, sí. Vamos al siguiente gráfico. Vamos a comentar el siguiente gráfico. Este es un poco más complejo, a ver. Este es un poco más complejo, pero no tiene color rojo tanta... es mucho, no tiene el tanta... naranja bastante, el Sí, azul... no, hay que fijarse en mucho y bastante. Vamos a ver, en la confianza en las instituciones. Este es un tema interesante, porque vamos a ver, en 1999, de 1900 al 2005, que son los dos dos grandes estudios que se hicieron en la Fundación SM, hay un descalabro de casi todas las instituciones. Es decir, cuando se le pregunta a los jóvenes si tienen confianza en las instituciones, los jóvenes de 1999 al 2005 hay un descalabro. Y es muy curioso porque yo escribí un libro que se llamaba Generación Selfie, lo escribí en el 2015, donde intenté ver por dónde se iban a mover las cosas. Y algunos compañeros míos me dijeron, mira, no te arriesgues, no van a bajar más la confianza en las instituciones porque ya no pueden. Pero yo estuve mirando datos en Europa, estuve mirando datos en el mundo y dije, yo creo que sí van a bajar más. Y efectivamente, cuando se hizo el Jóvenes Españoles 2017, se vio que la poquísima confianza, de hecho se ve ahí, que mucha confianza realmente no aprueba ni una. Es decir, mucha confianza... Las que más confianza Organizaciones de generan, voluntariado que realmente no sería una institución, luego vendría la policía, tal, y entre mucha y bastante, si os dais cuenta, solamente aprueban 5, sacan además un raspadillo. Pero el resto de las 17 instituciones suspenden en confianza entre los jóvenes, habiendo descendido unas cuantas bastante. Por ejemplo, los medios de comunicación, ¿vale? La Iglesia está en el último puesto desde hace muchísimo tiempo, desde hace unos 20 años, evidentemente las políticas, tal. Y la cuestión es fundamental. Vamos a ver, se habla de muchas variables diferentes que son importantes para poder entender este fenómeno. Por ejemplo, la jerarquía a los jóvenes son alérgicos a las jerarquías, etc. Pero hay una cuestión fundamental. La pregunta es, ¿qué han hecho las instituciones por los jóvenes durante estos años de crisis? ¿Qué institución ha salido y ha dicho, hay que defender a nuestros jóvenes? Y hay que defender nuestro futuro, porque a fin de cuentas, defender a los jóvenes es defender a nuestro futuro. Y esto no son solamente palabras huecas, esto es la realidad. De hecho, yo he escrito hace muy poco un artículo donde hablo de una revolución silenciosa, que es la revolución de los Sinkis. Sinkis es un concepto acuñado por Caritas Europa que habla de un solo sueldo y sin hijos. Mira, acabo de escribir un libro sobre la Revolución del 68, donde Sartre decía, el filósofo, decía que, vamos a ver, que los jóvenes a fin de cuentas no tienen nada para hacer descarrilar a una sociedad, ¿vale? Esto es en el 68. No tienen el pan, no tienen los cereales, no tienen la carne, no pueden hacer realmente nada. Bien, eso es así, eso es cierto, y de hecho la Revolución del 68 fracasó. Ahora bien, si lo miramos a largo plazo, los jóvenes son los que tienen lo más importante para una sociedad y los que pueden hacer que una sociedad a lo mejor no descarrile, pero se derrumbe por su base. Son sus hijos. Supongo que sabrás que Corea del Sur, Japón y Alemania y España van a ser en el 2050-2060 los países más viejos de todo el mundo. Los jóvenes con trabajos precarios no se pueden permitir tener un hijo, sobre todo con lo de la flexibilidad laboral. Es decir, vamos a ver, si yo gano 5.000 euros este mes, yo puedo decir, pues me voy a comprar una chaqueta, me voy a comprar unos pantalones chulos, unos zapatos guays, pero no voy a tener un hijo si sé que al mes siguiente a lo mejor ya no me renuevan el contrato. Entonces, me compro la chaqueta, me compro los pantalones, me compro un coche, acabo de ver o escuchar una conversación donde unos chicos hablan sobre si es mejor comprarse un coche de primera mano, de segunda mano, etcétera, etcétera, pero no me voy a poner a tener un hijo. Y sin un hijo, un país no tiene futuro.
Y nosotros tenemos además los índices de natalidad más bajos del Exactamente, exactamente. Vamos a ver de nuevo ese gráfico que a mí me ha llamado la atención, porque al contrario de lo que pudiera parecer, entre las instituciones que más confianza generan, dentro de que ninguna confianza genera un gran entusiasmo entre los jóvenes, están, por ejemplo, la policía o el ejército. El sistema de enseñanza, por supuesto, las ONGs, la policía y las Fuerzas Armadas. Y entre los que menos, los parlamentos, ya sea de la comunidad autónoma o del Estado, la Iglesia, en último lugar, y la corona o la monarquía, que solo genera confianza para a menos del 30% de los jóvenes. Y datos recientes de hace unos meses de la sociedad española. Vamos con el siguiente gráfico. A ver, Juan María, explícanos un poquito. Bien, el siguiente gráfico habla sobre los políticos y coge los datos de los últimos 3 informes de la Fundación SM, que por cierto puede descargarse el informe en la página, es gratis, totalmente gratis. ¿Cuál es la página? Recuerda la página no me la sé de memoria, pero es simplemente Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de la Fundación SM, ¿vale? Bueno, con eso, si ustedes lo googlean, aparece. Si veis bien los datos, son aterradores, en mi opinión. La política no tiene nada que ver conmigo, es lo que Bertolt Brecht llamaba el analfabeto político. Es decir, la persona que dice, bah, la política son una serie de tonterías que dicen los políticos y no tiene nada que ver con mi nivel de vida, con mi tal. Fijaros que es más de un 40% de los jóvenes que siguen pensando así, pese a todo lo que ha sucedido últimamente. Participando en política puedo cambiar, puedo contribuir a mejorar la sociedad en la que vivo. También es más de un 40%, ha subido un poquitín desde 2010, pero fíjate en el siguiente dato. Los políticos tienen en cuenta la opinión e inquietudes de los jóvenes. No lo piensa, o sea, lo piensa un por ciento más, 1% más del 10%, es decir, 1 de cada 10. Pero fíjate en lo siguiente. Lo siguiente es tremendo. Los políticos buscan antes sus propios intereses o los de su propio partido que el bien de los ciudadanos. Lo piensa más de un 70% de jóvenes. Los políticos anteponen los intereses de las multinacionales, bancos y grandes grupos de presión a los intereses de los ciudadanos. Lo piensa más de un 70% de los jóvenes. Dicho de otra forma, los jóvenes, como te he dicho antes, se sienten abandonados y los primeros que piensan que les han abandonado han sido los políticos. ¿Esto que, a tu juicio, qué explicaría? Por ejemplo, ¿explicaría el 15M? ¿Explicaría la irrupción de Podemos? No, claro, por supuesto. Explicaría el 15M. La irrupción de Podemos, a ver, Podemos se considera el heredero del 15M. Bueno, pues puede ser, ¿de acuerdo? Pero evidentemente significa hartazgo. Pero un hartazgo que, por desgracia, o por suerte, no lo sé, no se traduce en auténtica participación. Porque vamos a ver, los jóvenes golpean sobre blando. Dicho de otra forma, los gobiernos que ha habido, los últimos gobiernos que ha habido, cada vez que ha habido, por ejemplo, el 15M, hace poco vi un artículo donde se decía cuántas de las reivindicaciones del 15M se han cumplido o han tenido eco en... Ninguna, cero, ninguna. Entonces, vamos a ver, estamos hablando de la generación click. Estamos hablando de una generación que simplemente delante del ordenador hace clic y ya se le abre una página, se cambia, compra algo. Si esa gente sale a la calle, protesta y ve que no cambia nada, dicen, pues ¿para qué protestar? Y en eso creo que los políticos han sido muy hábiles. Los políticos sabían perfectamente cuál iba a ser la reacción de los jóvenes. Hay la idea de que el 15M era un movimiento juvenil, y lo fue al principio. Pero, vamos a ver, da la casualidad de que yo vivo justo al lado, en la calle Echegaray, ¿vale? Y yo me pasaba todos los días como sociólogo, como cotilla, y escuchaba, me sentaba. Y la primera semana, efectivamente, era un movimiento orquestado por los jóvenes, pero luego... no. De hecho, hace poco encontré un informe de Interbon donde decía que habían hecho una encuesta y la media de edad eran 40 años. Los jóvenes están desesperados, pero los jóvenes primero viven en esa burbuja goza que te he hablado antes y segundo, están hartos de decir y de que no pase absolutamente nada. Y te repito, son la generación click. De hecho, ahora se ha vuelto a hablar de la generación del 68, primero porque es el 50 aniversario, y segundo, porque han vuelto a ser no, han vuelto a ser la generación del 68 los que ahora cobran las pensiones, las malas pensiones que cobran, los que han salido a la calle, y han dejado a los jóvenes diciendo, joder, pues tenemos que imitar un poco a esta gente. Vamos con el siguiente gráfico.
el cuarto gráfico de este dossier Jóvenes Españoles 1984-2017, entre 2 siglos, de la Fundación SM. A ver, vamos a centrarnos en los datos del 2016. Se pone 2016 porque se hizo al final del 2016. Fíjate, es fácil para gente como yo entender lo que pasa en política y en el gobierno durante los últimos meses. Solamente 4,6 de 10 sobre 10 lo piensan y debería ser el 8,5. Estos datos se comparan con la misma pregunta que se hizo en 1989, que era el 4,4. Es decir, de alguna forma, todo ese acercamiento de los políticos o ese paripé, yo creo, de hacer más claras las cosas a los jóvenes, etcétera, evidentemente ha fracasado. Nivel democrático del Estado español, en 1989 se pensaba que era el 6,1. Sobre 10, no sobre 100. Ahora 5,2, un aprobadito por los pelos. Libertad de expresión en 1989 un 6,2, ahora un 5,1. Respeto por la ley y el orden, un 4,7, un 4,6. Y fíjate, siempre en el debería haber, ¿de acuerdo? ¿Por qué debería haber? ¿Quién dice lo que debería haber? Los jóvenes. Es decir, lo que ellos consideran que es aceptable o que tendría que ser así, ¿vale? Y por último, la tolerancia por las personas que quieren vivir de forma diferente era un 5 en el 89 y ahora mismo es un 4,5 sobre el 8,7 que tendría que ser. Esto indica ese malestar del que te he hablado hace un momento con el Estado democrático. Un 4,5 con respecto a la tolerancia. Sí. Bueno, vamos a ver, también es cierto que la tolerancia... Decía Javier Elzo, que para mí es un gran referente, que la tolerancia es un valor faro, que más que alumbrar, deslumbra, ¿vale? No es que haya una exageración con la tolerancia, es que hay una explosión, una auténtica explosión. Y hay una demanda de tolerancia que, bueno, y de libertad en general, que incluso los propios jóvenes consideran excesiva. Pero es como una forma de contrarrestar mucho tiempo de falta de tolerancia. Por ejemplo, ahora mismo las personas con sobrepeso, las personas homosexuales, bisexuales, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso que durante mucho tiempo, las mujeres por supuesto, ¿vale? Se pide respeto, es la canción de Aretha Franklin, respeto, ¿vale? Respeto. Y hay una auténtica explosión en la demanda de los jóvenes de tolerancia. Y sin embargo, solo califican a nuestro país como, lo suspenden en cuanto al respeto a las minorías. Sí. Esto sí que me llama la atención, porque ya digo que todos los datos nos ponen como de los países más tolerantes respecto, por ejemplo, a los homosexuales. Hemos sido pioneros a la hora de concederles los mismos derechos que a los heterosexuales. Incluso hemos sido de los países que más un aluvión migratorio en menos tiempo y que no ha habido brotes xenófobos. Sí, pero como te digo, es una auténtica explosión, es decir, y de hecho, lo de la falta de brotes xenófobos, excepto algunas cosas muy puntuales, a mí también es una cosa que me ha sorprendido muchísimo. Es decir, yo hablo de la metáfora de la botella de vodka. Es decir, yo les pregunto a mis alumnos, ¿vosotros os podríais beber una botella de vodka? Y claro, evidentemente, claro, hay truco en la pregunta, me dicen, no. Yo les digo, yo sí. Sí, en 2 meses. Está claro. Y les digo, no, pero vamos a ver, lo que muchos países han hecho en 50 años, 60 años, ¿vale? En inmigración, España lo ha hecho en 8 años, 9 años, y sin embargo, efectivamente no ha habido. Bien, pero aún así hay una demanda de más tolerancia con respecto, por ejemplo, a lo de las mujeres, que ahora mismo es un tema fundamental. Pero vamos a ver, es que... Tenemos que ir acabando, Juan María. Bien. Un último apunte. Recordarle a los espectadores dónde pueden acceder a estos datos, que son interesantísimos. Hemos visto solo 4 gráficos, pero imagínense ustedes el dossier. Son muchísimos. Y sobre muchos temas muy diferentes. Ocio, tiempo libre, bueno, de todo. Es en el Observatorio de la Juventud en Iberoamérica de la Fundación SM. Se descarga gratis tanto el informe del 2017 como todos los anteriores informes y además artículos y todo este tipo de cosas. Pues fíjense ustedes, si les ha interesado esto, ha sido solo un aperitivo respecto de lo que se pueden encontrar. Informe de Juventud, Fundación SM, Google y gratuito. Se pueden descargar en PDF, ¿no? Sí, perfecto. Juan María, ha sido un placer. Mil gracias. El placer ha sido mío. Gracias.